Nuevamente buenos días, vamos a dar inicio a la clase de Economía Internacional, lo que hemos llamado también Macroeconomía de la Globalización. Pues primero que todo un concepto general sobre lo que es economía. Economía se considera una ciencia que tiene como objetivo tratar de utilizar los recursos escasos que tiene el mundo para darle la mayor satisfacción al ser humano. Es decir, de acuerdo con esta satisfacción, de acuerdo con esta definición, el objetivo de la economía, llámese microeconomía, macroeconomía, economía internacional, o como se le llame a la rama de la economía que vayamos a estudiar, el objetivo es tratar de encontrar la satisfacción del ser humano. Ese es el objetivo final. Precisamente ahí viene la diferencia entre escuelas de pensamiento, básicamente la clásica y la neoclásica, hablando en términos modernos, y la escuela de pensamiento keynesiana, inclusive la escuela de pensamiento marxista. ¿En qué sentido? En que la escuela de pensamiento clásica y neoclásica, más que todo, si uno se pone a mirar, si uno se pone a leer, los autores tienen como objetivo aspectos intermedios o metas intermedias en relación con esa meta final que hemos hablado, que es la satisfacción del ser humano, la felicidad del ser humano, como lo llamaba hace poco el que escribió el anteproyecto del Plan de Desarrollo de Bogotá. Entonces, si un banco central tiene como objetivo el control de la inflación o el control de los medios de pago del M1 o el control de la tasa de cambio, y deja como último, este es el objetivo final, y deja como un objetivo intermedio que se satisfagan o no los intereses del ser humano, estaríamos hablando pues que se está alejando de los objetivos de la economía, porque el objetivo de la economía, vuelvo y repito, es el objetivo final, la satisfacción del ser humano. Y estos serían los famosos objetivos intermedios, o como dicen los americanos, los target intermedios. Esa es entonces la premisa que nos va a llevar a que nosotros vamos a utilizar el método de estudio de la economía que tiene como objetivo fundamental mirar la satisfacción del ser humano, la felicidad del ser humano. Y para ello, para mirar cómo funciona la economía en forma estructural, vamos a utilizar, para estudiar la economía estructural, globalizada, porque pues estamos en un mundo globalizado, vamos a estudiar un modelo que se llama flujo circular de la economía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que trae satisfacción al ser humano? Desde el punto de vista económico, pues el consumo de bienes y servicios. Y ese consumo de bienes y servicios, o ese conjunto de bienes y servicios, es lo que se conoce como Producto Interno Bruto. ¿Qué está clasificado en qué? ¿O por qué Producto Interno Bruto? Primero, producto porque aquí vamos a agregar, vamos a sumar todos los bienes y servicios que se producen durante un determinado periodo de tiempo. Interno, ¿por qué? Porque nos estamos refiriendo a los bienes y servicios que se producen al interior de un país, que en nuestro caso es Colombia. Y bruto, porque estamos diciendo la cantidad total de bienes producidos, pero no estamos teniendo en cuenta que para producir este PIB tenemos una infraestructura productiva muy superior al PIB. En el caso colombiano está entre 2.5 a 3
veces lo que vale esa infraestructura con respecto a activos. Me explico, si el PIB de este año vale 850 billones de pesos, cuantificados esos bienes y servicios de acuerdo con los precios que tiene cada bien y servicio, nos dice el DANE que más o menos el PIB en Colombia vale 850 billones de pesos. Entonces, si ese es el flujo que se obtiene durante un periodo de tiempo que vale 850 billones de pesos y la infraestructura productiva vale 3 veces, quiere decir que aquí vamos a tener 2.550 billones de pesos como infraestructura productiva para que, poniendo en funcionamiento esta infraestructura, bienvenida Carolina, vamos a tener estos 850 billones de pesos en PIB. Esta infraestructura productiva se le pueden dar otros nombres. Nosotros la podemos llamar riqueza. O se le pueden llamar también activos. Y en nuestro modelo específicamente vamos a ver que esto es lo que llamamos nosotros factores de producción. Si este concepto macro lo llevamos a un concepto micro, diríamos, la producción total de una empresa en un año va a estar representada en lo que a nivel macro llamamos Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y la infraestructura, lo que es la fábrica, más los equipos, más la maquinaria, es lo que vamos a llamar la infraestructura productiva o la riqueza o los activos. Entonces, poniendo a funcionar todo lo que hay en la fábrica, en este caso la gran fábrica se llama Colombia, vamos a obtener el Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto va a generar, como decíamos, bienes y servicios que los vamos a clasificar de la siguiente forma. Primero, servicios. Y los servicios nosotros los consideramos, o la economía los considera como servicios de consumo. ¿Por qué? Porque el servicio tiene una característica. Es que el servicio se obtiene en la medida en que, o sea, se va fabricando el servicio, entre comillas, fabricando y se va obteniendo ese servicio. Ustedes toman una buseta para llegar a la militar, pagan e inmediatamente están utilizando el servicio. La educación, ustedes pagan e inmediatamente están obteniendo la educación, es decir, es inmediato. En cambio, el bien no. El bien, ustedes compran un bien y lo pueden, si es bien duradero, como este televisor, ustedes pueden mantener este bien utilizándolo durante 5 o 10 años. Esa es la gran diferencia, entonces, que el servicio se puede decir que es consumible inmediatamente, es consumido inmediatamente, mientras que el bien puede ser consumido inmediatamente, como son los alimentos, pero hay bienes que pueden ser consumidos durante mucho tiempo y esos son los que llamamos nosotros bienes durables. Entonces, los bienes, que es lo otro que compone el Producto Interno Bruto, lo podemos clasificar de la siguiente forma: bienes finales, bienes intermedios y materias primas. Y aquí hay una diferencia, lo veíamos en el semestre anterior, con las definiciones que dan algunos economistas de que el Producto Interno Bruto es solamente la sumatoria de los bienes finales. Eso no es cierto. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver que no es, o sea, vamos a verificar lo que no es cierto cuando estudiamos economía internacional. Es cierto que este pupitre es un bien que hace parte del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Porque ya no sufre ningún proceso de transformación. Pero puede ser que si la base metálica únicamente queda a finales del año X, que es donde nosotros medimos el Producto Interno Bruto con referencia a un año, si la base metálica quedó, pero no quedó completamente elaborado el pupitre, ese bien intermedio también hace parte del Producto Interno Bruto, siempre y cuando no haya quedado ya como incorporado como bien final. Es decir, los bienes intermedios se consideran Producto Interno Bruto en la medida en que no hagan parte de un bien final.
Y lo mismo las materias primas. Hay un autor, que es Cárdenas Santamaría, nuestro ministro de Hacienda, que dice que, que el Producto Interno Bruto son solamente los bienes finales. No es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente parte de la demanda agregada de ese Producto Interno Bruto es el sector externo, es decir, lo que nosotros llamamos las exportaciones. Y si uno va a ver la composición de las exportaciones en Colombia, la gran mayoría son petróleo, carbón, ferroníquel, café en grano, y todo eso es materia prima. Entonces, tenemos que aceptar que el concepto de Producto Interno Bruto debe integrar necesariamente las materias primas y los bienes intermedios. Inclusive, así no se exporte, si se obtiene carbón y se deja en la mina al 31 de diciembre, que es el corte que normalmente se utiliza para cuantificar el Producto Interno Bruto, si ese carbón queda ya extraído, pero no se ha vendido, queda en la mina, pero no se ha vendido, también hace parte del Producto Interno Bruto. O lo mismo en el caso del pupitre. Si el pupitre queda solamente la base metálica o la parte de arriba en madera, queda al 31 de diciembre y no se termina el producto final, hace parte del Producto Interno Bruto. ¿Qué otros conceptos hay diferentes al Producto Interno Bruto que se trabajan mucho cuando precisamente se habla de economía internacional o economía globalizada? Un concepto análogo es el de Producto Nacional Bruto. ¿Qué es Producto Nacional Bruto? Producto se parece al concepto del PIB porque son bienes y servicios. Bruto porque no se ha descontado, y creo que se me ha olvidado decirlo, el concepto bruto quiere decir que de esta infraestructura, para poder de 2.550 billones de pesos, para poder obtener los 850 billones de pesos, durante el año en que se obtuvieron estos 850 billones de pesos, esta infraestructura sufre un deterioro, ¿cierto? Entonces, parte de esto, digamos un 10%, se deteriora. Y si se deteriora, entonces pasaríamos del Producto Interno Bruto a Producto Interno Neto para tener en cuenta ese deterioro que sufre la economía. ¿Por qué? Porque estaríamos diciéndonos mentiras si estamos cuantificando un Producto Interno sin tener en cuenta que esa infraestructura o esa riqueza se está deteriorando, porque es indudable que se deterioran los muebles, que se deteriora la maquinaria y que inclusive el factor de producción más importante que vamos a estudiar, que es el ser humano, también se deteriora. No solamente por lo que se va envejeciendo, sino porque también sufre enfermedades. Así sea una persona de 20 años que está en el mercado laboral, pues está sufriendo de ese deterioro de salud y puede llegar a sufrir durante ese año una enfermedad o puede tener un accidente de trabajo y entonces pues se puede decir que se está deteriorando ese factor de producción que vamos a llamar trabajo. Entonces, el concepto de Producto Nacional Bruto, volviendo, es bienes y servicios que no tienen en cuenta todavía el deterioro que sufre la infraestructura productiva, pero que es debido a nacionales. Y entonces aquí viene la diferencia o la necesidad de diferenciar entre Producto Interno y Producto Nacional. Haríamos esta pequeña dibujo para decir lo siguiente. Supongamos que este es Colombia y supongamos que esto es el resto del mundo. Si de lo que se trata es de cuantificar Producto Interno Bruto, vamos a mirar qué es lo que se produce al interior de las fronteras de Colombia. Pero aquí pueden utilizarse factores de producción o riqueza o activos que no solamente son de colombianos, sino que son del exterior. Es decir, aquí hay factores de producción de Colombia, de colombianos, y factores de producción de extranjeros. Pero independientemente de que sean factores de producción o colombianos o extranjeros, se están produciendo al interior de las fronteras de Colombia. Y entonces estamos hablando del Producto Interno, porque se está dando al interior de las fronteras en Colombia.
Pero si hablamos de Producto Nacional, vamos a mirar cuál es el producto o cuáles son los bienes y servicios que se le atribuyen únicamente a colombianos, independientemente de que se fabriquen en Colombia o que se fabriquen en el resto del mundo. Lo importante es que ese producto, esos bienes y servicios, sean debido a utilización de factores de producción de colombianos. ¿Cómo hacemos entonces para pasar del concepto de Producto Interno al concepto de Producto Nacional? Producto Interno Bruto, agregado inicial, menos producto atribuido a factores de producción externos o de propiedad de extranjeros, y más producto atribuido a factores de producción de colombianos en el exterior. Y entonces llegamos al concepto de Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Ahora, volviendo a la clasificación que habíamos dejado inconclusa de los bienes son finales, y esos bienes finales se clasifican en bienes de consumo y bienes de capital. Y los bienes de consumo a su vez se clasifican en bienes de consumo perecederos y bienes de consumo durables. ¿Cuáles son los bienes de consumo perecederos? Alimentos. ¿Sí? O de pronto productos procesados pero que se consumen inmediatamente. Y los bienes de consumo durables son aquellos este televisor puede ser un bien de consumo durable, ¿no? Porque lo compramos para la casa y puede permanecer 5 o 10 años sin que se dañe o sin que nosotros lo cambiemos. Pero vamos a ver que en la distinción de bienes es una situación no tanto compleja, sino hay que mirar quién es el que está utilizando ese mismo bien para saber si es bien de consumo durable o si es bien de capital. ¿Por qué? Porque si este televisor está en la casa de cualquiera de ustedes, es un bien de consumo durable, pero si este televisor sigue en la universidad militar o está en la universidad militar, tenemos que considerarlo como bien de capital. ¿Por qué? Porque la definición de bien de capital es aquel que se utiliza para que con base en él se puedan obtener en el futuro más bienes y servicios. Y este televisor lo estamos utilizando en la universidad militar para que se pueda utilizar en el proceso de la enseñanza que se da aquí en esta universidad. Lo mismo un carro de una de estas camionetas de distribución. Si es una camioneta que se está utilizando al servicio de una familia, es un bien de consumo durable, ¿no? Pero si esa camioneta se utiliza por parte de alguien que hace, por decir algo, lácteos, y lo utiliza únicamente para distribuir esos lácteos, esa misma camioneta ya no es bien de consumo durable, sino es un bien de capital, porque está siendo utilizado para un proceso de venta de los bienes de esa empresa. Entonces ahora sí vamos a empezar propiamente con lo que es la muestra habiendo hecho la distinción entre las diferentes clases de bienes, vamos a empezar lo que es la definición o la descripción de nuestro modelo de flujo circular de la economía. Nuestro objetivo entonces es la obtención de un Producto Interno Bruto, porque nos vamos a referir a lo que está produciendo, lo que está sucediendo en la economía colombiana. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar factores de producción. Es decir, lo que decíamos anteriormente, vamos a utilizar riqueza o vamos a utilizar los activos que tiene el país.
¿Cuáles son los factores de producción? La tierra. La tierra sería, perdón, empecé el segundo como primero. El trabajo, la tierra más edificaciones, el capital financiero y el capital físico. Esos son los 4 factores de producción que se utilizan. Inclusive, si ustedes se van a las cuentas nacionales del DANE, solamente hablan de 2, de trabajo, y estos 3 los agrupan en uno que se llama capital. Es decir, para el DANE es capital, lógicamente el capital físico, es capital el capital financiero, es decir, los préstamos que obtiene un empresario para su proceso productivo, y es capital la tierra, si se trata de un proceso del sector primario, o las edificaciones si se trata de una fábrica. Bienvenida, Pamela. Si se trata de una fábrica o de un local donde se produce, por decir algo, pan, si se trata de una panadería. Esa forma en que se utiliza, en que se combinan esos factores de producción es lo que vamos a llamar nosotros el nivel tecnológico que aplica cada empresa para lograr su producto. Entonces, podríamos encontrar el caso de 2 panaderías. Una panadería que ustedes conocen, que se llama Hornitos, y una panadería que pueda estar situada en Altos de Cazucá, en Ciudad Bolívar. Las dos empresas, las 2 panaderías producen pan, ¿cierto? Pero van a utilizar diferentes factores de producción, o van a utilizar una combinación diferente de factores de producción. Entonces vamos a mirar, por decir algo, el caso de Hornitos. Hornitos va a utilizar trabajo, va a utilizar edificaciones, porque va a producir el pan en cierto sitio en cierto local donde funciona la panadería. Va a utilizar el capital financiero, porque vamos a pensar que la gente, los dueños de Hornitos, no tienen el dinero para montar la panadería, entonces les tocó prestar plata a un banco, y van a utilizar el capital físico, que sería en este caso la cantidad de maquinaria que están utilizando en el proceso del pan. ¿Cuál es esa maquinaria? La maquinaria puede ser el horno, fundamentalmente, las batidoras, las mezcladoras, etcétera, todos los elementos que utiliza Hornitos para producir el pan. ¿Cómo pensaríamos que puede ser la distribución de Hornitos para producir ese pan? Capital físico tranquilamente puede llegar a un 60% del total de factores de producción utilizados. Vamos a suponer que el capital físico puede ser de un 10%. Vamos a suponer que el local corresponde a otro 10% de esos factores de producción, y por lo tanto el trabajo corresponde al 20%. Es decir, la sumatoria de los factores de producción suma el 100%. ¿Sí? Pero si nos vamos a la panadería de Ciudad Bolívar, vamos a encontrar que el trabajo, en lugar de corresponder al 20% del total de factores de producción, corresponde al 60%. De pronto quedémonos con el mismo 10% en cuanto a edificaciones, porque efectivamente paga el 10% por el local que está arrendando, que el capital financiero corresponde al otro 10%, y entonces el capital físico solamente correspondería al 20%. Aquí también la sumatoria necesariamente tiene que ser igual a 100, pero la diferencia es que este proceso productivo en Hornitos utiliza más capital físico
y menos trabajo. En cambio, si uno va a Ciudad Bolívar, ve que el trabajo se utiliza más intensivamente que el capital. ¿Por qué? Porque si uno va a Ciudad Bolívar, uno no ve el famoso horno que vale 60, 70 millones de pesos, sino que ve de producción de pan que utilizan las panaderías grandes, sino que va a ver es un horno con el que se produce pizza que se consigue de segunda mano por ahí en 300.000 pesos. Y eso es lo que efectivamente uno ve cuando va a las panaderías de Ciudad Bolívar. Entonces, el mismo proceso productivo de fabricación del pan tiene utilizaciones de factores de producción en diferente proporción. Pero necesariamente, si ustedes piensan en cualquier proceso productivo, necesariamente para obtener el bien final que lo hemos llamado el Producto Interno Bruto, necesariamente están utilizando los 4 factores de producción. Inclusive, si hay algún empresario, por decir algo, Bavaria, que no requiere préstamos para realizar su proceso productivo porque pues, ya hay suficiente capital en la empresa, el DANE hace una imputación de lo que vale la utilización de ese factor de producción que llama capital financiero. Y entonces el DANE va a decir, independientemente de que Bavaria o que la Universidad Militar, que también sería un ejemplo, tenga su sede propia y no requiera de préstamos para que se adelanten los semestres o para que Bavaria produzca su cerveza, vamos a cuantificar cuánto podría valer el capital financiero que haga factible ese proceso productivo de la cerveza allá en Bavaria o ese proceso productivo de enseñanza aquí en la Universidad Militar. Entonces, ya sea para capital financiero o para la utilización de tierra y edificaciones, el DANE hace una cuantificación de cuánto vale esa participación. ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? Nuestro modelo nos dice que son seres humanos, es decir, son seres de carne y hueso que pertenecen a una gente que vamos a llamar familias, o que el modelo llama familias. ¿Y quiénes son los encargados de, cuando obtienen los factores de producción, combinarlos para ejecutar un proceso productivo y obtener los bienes y servicios que se cuantifican en el PIB? Vamos a llamarlos, esos agentes los vamos a llamar empresas. Estos son seres humanos de carne y hueso, podríamos decirlo. Aquí estamos nosotros y aquí están unos seres inanimados que se llaman empresas. Ni siquiera el dueño de la empresa, ni siquiera el gerente de la empresa estaría acá, porque están acá. ¿Qué es lo que le vende el gerente a ese ser inanimado que se llama empresas? Pues su capacidad de dirigir el grupo, de dirigir a los empleados de esa empresa, para que se combinen los factores de producción y obtengamos los bienes y servicios que se cuantifican dentro del PIB. ¿Cuánto vale el PIB? Vamos a suponer que el PIB vale 100 pesos y que esos 100 pesos representan las ventas totales durante el año de lo que se produce durante ese año, ¿cierto? Y que lo que vendimos fueron 100 cantidades. Vamos a ver cuál es el tipo de bienes que se obtiene, o ya vimos cuál es el tipo de bienes que se obtienen. 100 cantidades que valen, que tienen un precio. Esas 100 cantidades vamos a suponer que tienen un precio de 1 peso. Es decir, el PIB vale 100 pesos. 100 unidades, 100 PIB real, diríamos, 100 cantidades reales que tienen 1 peso de precio. ¿Cómo se distribuye ese Producto Interno Bruto? Primero, de esos 100, suponemos que los bienes y servicios de consumo valen 60 pesos. Es decir, el productor obtiene 60 unidades de bienes y servicios
y les da un valor de 100, de un peso cada uno, es decir, va a llevar a un mercado de bienes y servicios a ofrecer 60 unidades. Por ahora ustedes están viendo que estamos utilizando línea continua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un flujo real. Este es un flujo real de factores de producción y este es un flujo real de bienes y servicios de consumo. ¿Qué lo vamos a distinguir? ¿O qué lo distinguimos del flujo nominal, que es el dinero que circula en la economía? ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de dinero, ya sea en moneda corriente, en moneda nacional o en moneda extranjera, vamos a hablar